Allá por la década del 90, el cine y la televisión argentina estaban pasando por una época más bien naif. El cine nacional estaba ya bastante lejos de su época dorada y la televisión estaba llena de shows y ficciones que, si bien tenían una aceptable calidad técnica para ese entonces, solamente abordaban temas cliché con un tratamiento superficial. Las telenovelas de éxito de la época narraban enredos amorosos en tonos de comedia montados sobre escenas que se autoproclamaban a sí mismos costumbristas, que utilizaban decorados interiores visualmente agradables y exteriores poco reconocibles, y así deslocalizaban sus historias logrando un poco evadir el contexto socioeconómico. Nada raro en un país que andaba ilusionado con alcanzar el primer mundo a golpe de consumismo neoliberal. Eso de un peso, un dólar. La Ferrari de Menem o las vacaciones en Miami eran como la máscara para encubrir tasas de pobreza y desempleo gigantescas, y así también la creciente desigualdad que profundizaba el desgarramiento de todos los pactos sociales. Una buena parte de la gente vivía en una nube de pedos, así nomás. Y por ese entonces los grandes medios preferían vender esa ilusión antes que voltearse a ver la acumulación purulenta de miseria y violencia que crecía en cada ciudad del país. En el mejor de los casos eso lo podías ver solo en los noticieros. Pero allá por 1998 un director bastante joven decidió sacar su cámara a las calles de Buenos Aires y apuntarla allá donde nadie estaba viendo. Pero ven y bajate la traba, vos, flaco. Meté la mano entre las piernas y bajá la cabeza. No. Con un elenco prácticamente desconocido y 300.000 pesos, Bruno Stagnaro plasmó la decadencia urbana de la gran capital en su ópera prima Pizza, Birra y Paz. ¿Sabes que conocí una mina que la calentaba el obelisco, loco? ¿Cómo la calentaba? ¿Qué sé yo? Decía que era una especie de pene que captaba todas las ondas porongóticas que circulan por la ciudad, boludo. Pero la puta esa mina, loco, Incorporando el lenguaje y discurso del lumpenaje desde el mismo título y alejándose de la visión paternalista redentora o cómica de la marginalidad que se construía en el cine anterior a ese, y acercándose mucho más al cine del realismo, sin sobredramatizar ni sobreexplotar recursos técnicos cinematográficos para generar espectacularidad. Lograba darle una vuelta de tuerca a una industria que se había estancado antes de llegar al milenio. Pizza, Birra y Faso es una película fundamental para entender el cine argentino que se vendría allá por los años 2000, pero también fue una de esas obras cuya aceptación por parte del gran público comenzaba a hablar del hartazgo contra el neoliberalismo y que la gente ya no estaba tan dispuesta a desviar la mirada de la decadencia que sistemáticamente se estaba ocultando. No es una casualidad que coincidiera en su año de estreno con la aparición de dos canciones icónicas del rock argentino como son Se viene el estallido de Bersuit Vergarabat o Señor Cobranza de Las manos de Filippi. Y así, mientras el clima social en el país se caldeaba, la película de Bruno Stagnaro cosechaba un éxito de taquilla y crítica más que aceptable para las medidas del cine nacional. Pero aún faltaban poco más de 2 años para que la estética marginal, lunfarda, sucia y urbana llegara para instalarse en la televisión argentina. Hay que follarse a las mentes. No necesito que me busques trabajo. Es una pregunta, yo te hice una pregunta. Fíjate bien lo que me vas a decir porque te puedo llegar a cagar a trompar. ¿Qué dicen si bebemos una cerveza y vemos el fin del universo? He visto cosas que vosotros no creeríais. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! 920 y conforma la era número 11. Era número 11.
Fue allá por octubre del año 2000 que Canal 7 Argentina estrenó Ocupas, la serie que se iba a convertir en una piedra basal de los caminos de la ficción nacional hasta hoy, casi 20 años después. Stagnaro se estrenaría en televisión dirigiendo un producto de Ideas del Sur, la productora de Marcelo Tinelli, que más que nada en ese entonces la conocía por Showmatch, pero que ya había aprovechado la libertad creativa de la televisión pública en el ciclo Todo por 2 pesos. ¡La semana que viene! ¡Claro que sí! ¡Y la semana que viene! ¡Viene acá Bernardo Neusta! ¡Se pone una remera de los Kicks! ¡Se come un pollo a la portuguesa por 500 pesos! Esa libertad sería explotada por Stagnaro para traer al formato televisivo el tratamiento y estética de Pizza, Birra y Faso. Este boludo no es dealer. Pero te digo que sí, boludo, yo lo conozco. Tiene una cara de lógica que se le cae al piso, míralo. Los decorados sucios, la calle como escenario principal, los monoblocks del Doc Sud, el elenco casi desconocido y la inclusión de actores locales no profesionales que se representaban a sí mismos, se juntaron para construir un producto que cuanto menos iba a resultar novedoso. La primera escena del primer capítulo es violenta y es caótica. La cámara se mueve a la par de los empujones del desalojo con un registro que es casi como documental, y en apenas unos segundos ya se puede entender en qué escenarios va a transcurrir la historia. No existe un decorado como tal, los colores son los de una mañana cualquiera en una calle sucia del centro de Buenos Aires. Momentos después ya nos presentan a Ricardo, que es un joven de unos 20 y tantos años, de clase media, sin demasiadas aspiraciones en la vida. Se supone que en algún momento estudió medicina por algún tiempo, pero que al momento se encuentra desocupado y viviendo con su abuela. Es un nini en toda regla. Ricardo no es un galán y por su facha sabemos que tampoco va a serlo, y ni siquiera hay un esfuerzo por intentar que simpaticemos con el personaje de la Serna. Es un tipo desagradable y se nos los presenta así. Al final tenía razón tu madre. Sos un atorrante y un holgazán. A ese momento, Clara, que es algún tipo de prima o algo así de él, se le ocurre la genial idea de confiarle el cuidado de su casa, que recientemente había sido desalojada, para evitar nuevas ocupaciones. Con la casa, Clara le da 5 reglas, los 5 mandamientos que le ponen el nombre a ese capítulo. No quilombo, no drogas, no música fuerte, chicas con discreción y no metes a nadie, absolutamente a nadie acá adentro. Llegado ese momento, y son solo los primeros 10 minutos, ya se nos está pintando todo el paisaje. Ricardo, el chico de clase media avenida a menos, se supone que es el personaje con el que el espectador tiene que identificarse. Esos 5 mandamientos que Ricardo se dispone voluntariamente a ignorarlos son las elementales reglas de recato y buenos modales clase medieros para considerarse gente de bien. Esos mandamientos que ya no se aplican a la casa y sus paredes mismas lo rechazan literalmente. Del mismo modo que esos primeros 10 minutos de pantalla deciden romper con todos los tópicos y reglas del buen gusto y modales de la tele. La Casa de los Ocupas es una mansión venida a menos, rezago de algún tiempo pasado, una herencia familiar, pero ahora es un espacio donde excluidos, sobre todo migrantes ilegales, intentan sobrevivir como pueden, pero aún así ahí está el poder de la ley para decirles que no hay lugar para ellos, como el país mismo allá por los finales de los 90. Los demás personajes que ocupan la casa son en un principio Sergio, el pollo, amigo de primaria de Ricardo, pero no de la misma clase social, sino que es más bien un tipo de calle. Es él quien va guiando a Ricardo en ese mundo de ocupas y marginales, y es casi como su protector. Walter, que es un rolinga, figura bastante común de las clases obreras urbanas argentinas desde los 90. ¿Quién es el más poronga acá, ¿Quién? ¿Quién es el más poronga en este conventillo de mierda? ¿Quién? Yo soy el más poronga, yo. Y el Chiqui, un hippie bonachón que sobrevive pidiendo monedas en la calle. Flaco,
¿Ya te sobra una moneda para el bondi? Más tarde, sobre la mitad de la historia, a la casa también llega Miguel, que es un delincuente ya bastante más violento, con aires de psicópata incluso. Acá hay otra novedad, que es el tratamiento de estos personajes. Todos son parias, todos son marginales, todos están dispuestos a la delincuencia si hace falta, pero no son todos iguales. Hay una intención de mostrar todas las caras posibles de la marginalidad sin caer en el cliché dual del pobre bueno, trabajador y súper honrado contra el pobre malo, delincuente sin remedio. Y es que como pocas veces los parias son vistos como personas y no como caricaturas. Además de que es imposible olvidarse de uno de los antagonistas más perturbadores y perturbados que hayamos tenido en la tele argenta, que es el negro Pablo. Ocupa también él, habitante de las Torres del Oxud, es un tranza criminal conflictivo y bastante violento, que fuera socio del Pollo en algún momento. Todos estos personajes y otros más conviven en un suburbio sucio donde hay que saber medir bien las palabras y las acciones. Ricardo claramente no pertenece a ese mundo, su descenso hasta ahí es voluntario y peca de inocente, teniendo como extrema consecuencia esto los sucesos del capítulo 4, en una secuencia que es extremadamente tensa, muy bien guionada, muy bien dirigida y actuada con una maestría que se agradece en la televisión argentina hasta hoy. Más lindo. Si vos querés ser, te podemos hacer más capito. Te nombramos enseguida. ¿Vos querés ser más capito? ¿Tenés podrido ya con ese, loco? Sí, tu marido, el pollo, maricón de mierda. El pollo. ¿Dónde está el pollo? Está el gallo. ¿Qué querés tu papá? Yo no anduve con tu mamá. Quédate ahí. Bueno, no te pongas nada, pedazo de gil, ¿eh? No, por favor. ¿Sabes lo que vas a hacer ahora? Vas a bailar en pollera para todos los vagos. Luego de zafar por los pelos de casi ser violado y casi seguramente asesinado, la inocencia de Ricardo se termina y finalmente termina por comprender que no se puede andar de turista en ese mundo. Ahora bien, el personaje de la Serna nos marca que el público objetivo de esta miniserie son esos mismos jóvenes de clase media con sensación de sin futuro que podrían identificarse con Ricardo. Que en las palabras del propio de la Serna es un chico que más que nada está profundamente aburrido y que de repente descubre que puede sentirse vivo comenzando una aventura del deleite estético con la marginalidad y la pobreza. Y todo parece ir relativamente bien, pero de repente Ricardo es el más boludo de todos y nosotros lo estamos viendo ser un boludo. Pero para ese entonces ya nos identificamos con él, ya somos el boludo de Ricardo y estamos ahí en el departamento del Doque, encerrados con el negro Pablo y su gente, esperando al pollo que nunca va a venir. Y en ese momento la aventura se termina y se empieza a vivir el terror del estar indefenso. Desde ahí hasta el final de la serie es constante la sensación de que nada está bajo el control de los protagonistas. Es el abandono de la caída al vacío. Y al final de la caída no hay red, no hay redención. Puede resolverse un conflicto u otro, pero la amenaza constante de una vendetta del negro Pablo es omnipresente. El desamparo, los 4 amigos solo pueden apoyarse entre ellos, pero eso igual no les garantiza nada. El descenso a la marginalidad no parece encontrar un fondo, solo algunos momentos de calma en medio de una tormenta interminable. Ocupas tuvo un éxito enorme para ser un programa transmitido por la televisión pública los miércoles a las 11 de la noche y confirmó su estatus de serie de culto cuando a meses de finalizar fue retransmitida doblando su audiencia original. El retrato realista de un joven de clase media en su descenso a la marginalidad logró gran repercusión dentro de una clase media argentina golpeada a la que se le agotaba la ilusión del primer mundo y se sentía que cualquier mala racha podía llevarlo a ese submundo de las capitales. Tal vez ese fue como el comienzo de un breve despertar que terminaría con el argentinazo de diciembre de 2001 con el país reventando por el aire. Pero lo que fue revolucionario en su momento también fue una mina de oro que descubrieron y que las casas productoras estaban bastante dispuestas a explotar. Ocupa fue retransmitida otras 3 veces en diferentes canales, a la vez que se produjeron nuevas series que recuperaban los escenarios, la estética y el lenguaje de los espacios marginales porteños,
pero alejándose del realismo y creando sus propios lugares comunes y clichés. Aparecieron así tumberos, disputas, sol negro o punteros, creando todo un subgénero que, si se me permite inventar la palabra, sería como el tumbero exploitation, ponele. Cada vez más el realismo que tenían Pizza, Birra y Faso y Okupas había empezado a dejar lugar a la ficción, alejando al espectador del vértigo del abismo, definiendo un universo inspirado en la realidad, pero que ya no se interesaba en la realidad propiamente dicha, a menos que se convirtiera en un puro disfrute estético. La siguiente vuelta de tuerca fue la aparición de shows como Policías en Acción, que podían saciar la sed de realidad, pero sin increpar ni involucrar demasiado al espectador, que ahora podía disfrutar de la fetichización de esa marginalidad, pero a la vez respirar aliviado de no ser parte realmente de ese mundo y reforzar así de paso la pertenencia a esa clase media aspiracional. En los últimos años, y de la mano de Un gallo para Esculapio, también dirigida por Stagnaro creo, y la ya bastante sobreexplotada El Marginal, ambas productos de la misma casa productora, se vivió una bien intencionada revival de ese neorrealismo argentino, pero que no tardó demasiado en deformarse a lo largo de las ya súper extensas 4 temporadas del Marginal, o de series de intencionalidad y calidad bastante discutibles como El Tigre Verón, por ejemplo. Se puede decir que Pizza, Birra y Faso, y así también Okupas, intenta iniciar un viaje para llevar al cine y a la televisión argentina a un espacio más realista, para salir del disfrute estético del ¡ay, qué lindo los pobres que se pegan y se matan entre ellos!, para ir a tratar de hacer un cine y una televisión más metida en esa realidad, más realista propiamente dicha. Pero que la televisión y el cine se quedan en ese lugar de comodidad donde no hay que involucrarse demasiado. Como que todos los medios argentinos, el cine y la televisión, se terminaron quedando en ese primer momento del personaje de Ricardo antes de casi ser violado, porque por suerte a nosotros nadie viene a violarnos. Espero. Bueno, tengo que irme. En fin, y eso era todo lo que quería o tenía para decir sobre esta serie Okupas, que la verdad está muy buena, y es una pena que no puedas conseguirla en una buena calidad porque creo que nunca se editó en DVD, pero está ahí dando vueltas por YouTube con una resolución horrible, pero que se deja ver y se deja entender y aún así se deja disfrutar. A todo eso, si te gustó el video, dale a like, suscríbete al canal y hacele clic a esa campanita que se supone que sirve para algo, que en estos meses del verano argentino voy a estar bastante más activo en el canal. Espero subir al menos unos 7 u 8 videos en los próximos 3 meses. Nos vemos por el camino. Saludos, gente.